the origins of the coronavirus. 6 casos más del COVID-19 en el territorio colombiano. Einer Corona-Infektion gestorben. Coronavirus en Bolivia. No parece real. Casi un tercio de la población del mundo se encuentra confinada por disposición de autoridades o decisión personal. Es un momento de la historia de la humanidad que tiene partes iguales de película postapocalíptica y de relato de la Edad Media. Pero no hay nada de ficción. El virus del COVID-19 ha paralizado el planeta en seco. El temor y la información alarmista y desmesurada son casi tan virulentos como la misma enfermedad. Soy Joaquín Rodríguez y en esta serie de podcasts producidos para Página 7 vamos a abordar el tema de la pandemia que asola al mundo desde diversas perspectivas y miradas, de lo social a lo económico, de lo global a lo particular de nuestro país. Contrastaremos la visión de diversas personas que, como todos, estamos atravesando esta crisis. El origen. Durante la pandemia el tiempo se dilata y se contrae. Parece que fue hace una eternidad que una desconocida ciudad de China empezó a despertar la atención del mundo. Los titulares hacían referencia a una nueva enfermedad que se había originado en Wuhan. Por suerte se encontraba en tierras lejanas. Impávidos, continuamos nuestra vida cotidiana. Los primeros casos se registraron en diciembre del año pasado. En marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia. En palabras del director de la OMS, Tedros Adhanom, pandemia no es una palabra que pueda usarse a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que si se usa incorrectamente puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que llevaría a sufrimiento y muerte innecesarios. Pasamos de la indiferencia a incredulidad. Quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Hay que abrazarse, no pasa nada. A vivir en un estado que se asemeja a tiempos de guerra. Estamos luchando contra un enemigo invisible. Das Coronavirus ist eine riesige Herausforderung für uns in Deutschland. Entra en vigencia la cuarentena total en todo el país. Pese a las medidas adoptadas, ¿cómo es posible que el virus haya golpeado de una manera tan artera, incluso a los países más desarrollados? ¿Qué podemos esperar en un país como el nuestro, donde no es un secreto para nadie que el sistema de salud es penosamente insuficiente, sin que sea necesaria la existencia de pandemia alguna? En el peor de los escenarios, estaríamos hablando de alrededor de 92.000 casos que estuviéramos tratando y cerca de 1.090 casos de decesos. Y en el mejor de los escenarios estaríamos hablando alrededor de 343 casos que se presentarían y 3 fatalidades. Bueno, eso ya lo hemos superado en el... Álvaro Terrazas es médico especializado en epidemiología. Estos cálculos están hechos con números o datos de China, datos de Estados Unidos y datos de Singapur. ¿Qué significa esto? 3 números esenciales que tenemos que manejar para hacer proyecciones de casos en Bolivia. La tasa de transmisión efectiva, el R sub 0 que se maneja, que significa por una persona infectada, cuántas personas se infectan. El número que se está manejando varía desde 1.3, 1.5 hasta 6 personas. Significa que por cada persona infectada se va a contagiar a 1 a 6 personas. Se maneja un promedio de 2.3, 2.5. Otro número que se debe tomar en cuenta es número de casos graves y número de muertes. La tasa de mortalidad que se manejaba inicialmente con el COVID estaba alrededor del 4%, 3%. Un inicio estaba 2.5%. La cifra en Bolivia se acerca al 7%. Sin embargo, el número limitado de casos en nuestro país puede hacer que este dato vaya fluctuando. ¿Por qué es importante saber cuántas muertes puedes tener? Porque en base a eso tú estás calculando promedios de qué porcentaje van a ser pacientes críticos. Los pacientes críticos se manejan en unidades de terapia intensiva. Y las unidades de terapia intensiva actualmente en el Sistema Nacional de Salud boliviano se encuentran saturados. Ya de entrada se encontraban saturados. No quisiera pensar qué pasaría si tuviéramos 100.000 casos que ameritan
ser tratados en terapias intensivas. Entonces, hay dos factores por los cuales pueden incrementar la mortalidad a pesar de tener pocos casos en el país o a pesar o tener gran cantidad. Primero, es que tengas muchos casos en poco tiempo, casos graves en poco tiempo. Entonces, por decir, tus 100 camas de terapia intensiva no dan abasto para esos 500 casos graves. Y por ende, esos 400 que están sin espacio para terapia crítica van a tener mal manejo y van a fallecer. El número de camas de terapia intensiva se contabiliza por cantidad de camas por cada 100.000 habitantes. Bolivia tiene una relación de aproximadamente 1.74 camas por cada 100.000 habitantes. En comparación, Alemania, uno de los países con los índices más bajos de fallecimientos por COVID-19, cuenta con casi 30. Otro elemento, y es lo que está pasando en Bolivia, es lo que ha pasado al inicio en Italia y en España, incluso en China, es que no existen protocolos de manejo clínico de los pacientes. Esto es importante. Al no existir protocolos, al no existir el manejo adecuado del paciente, por más que tengas tú las camas, vas a tener una tasa de mortalidad elevada. Desde enero hasta la fecha se tienen modificaciones de los protocolos que varían sustancialmente y en ese sentido los sistemas de salud tienen que ser lo suficientemente flexibles y especialmente los sistemas de vigilancia epidemiológica para poder adaptarse a estos nuevos conceptos. Como lo decía el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, el sistema de salud a nivel mundial no está listo para esto. A ver, lo que estamos pasando ahorita es una pandemia global, ¿correcto? Es una situación que no estaba esperada y que está dañando a la población, a las personas. Y eso entra dentro de la definición de un evento adverso. Y un evento adverso lo puedes definir como una emergencia y un desastre. ¿Cuál es la diferencia? La emergencia es una situación que tú la puedes resolver, está en tu ámbito y en tu capacidad de respuesta. Y el desastre es algo que implica que tú no lo puedes resolver y necesitas que te ayuden de afuera. Ahorita Bolivia no tiene la capacidad de responder por sí sola. Edgar Butrón es médico especializado en asuntos humanitarios de emergencias. Cuando hablas de los desastres, lo puedes asimilar esto a un terremoto, a un tsunami, lo que sea, existe lo que se llama la alerta. ¿Ya? La alerta es lo que te dice, oye, está viniendo algo. A nivel mundial hemos tenido la alerta en diciembre, el 31 de diciembre, cuando en China han dicho, oye, nos está pasando esto. Nuestra gente se está empezando a enfermar de neumonías atípicas. Y se dan cuenta de que un nuevo tipo de coronavirus estaba generando que la gente se enferme. Todo el mundo ya tuvo la alerta. Ya deberíamos habernos preparado en todo sentido, ¿correcto? No hemos tomado las previsiones adecuadas. ¿Estamos demasiado tarde? ¿Hemos perdido la oportunidad de actuar oportunamente? Estamos a tiempo. Incluso Italia, España, que son países que trataron de encontrar un equilibrio entre lo económico y el impacto de la pandemia, nosotros hemos aprendido de eso. Vimos que las implementaciones graduales de aislamiento social y cuarentenas no fueron efectivas, más bien el impacto fue fuerte, no se logró aplanar la curva ni en Italia ni en España. Actualmente se siguen multiplicando los casos, aunque aparentemente están entrando en meseta, pero ya están aplicando ellos, a pesar de tener transmisión comunitaria masiva. Están implementando ya estas medidas hace varios días atrás de detección temprana, pruebas de laboratorio, para poder detectar los casos a tiempo, tratarlos, aislarlos, igual a los contactos. Nuestro sistema de salud debe hacer es descentralizar las pruebas laboratoriales, es decir, no solamente hacerlo en cada departamento, sino permitir incluso que en cada gran hospital de referencia se pueda hacer las pruebas de laboratorio, hacer pruebas rápidas, implementar pruebas rápidas de laboratorio y crear espacios de atención y aislamiento exclusivos para las personas. El 15 de abril, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, instruyó mediante un comunicado priorizar la toma de muestras a casos sospechosos con sintomatología activa. Cuando sabemos que casi la mitad de infectados son asintomáticos, es difícil encontrar una razón lógica de por qué no se va a aplicar las pruebas a los contactos directos de pacientes confirmados con COVID-19, aunque estos no presenten síntomas.
No vamos a poder encontrar lógica en esto, porque no la hay. Esto solamente evidencia que la falta de recursos, en este caso particular la falta de reactivos, va a obligar a que se tomen decisiones fatales, donde se tendrán que sopesar cuáles son los males mayores y menores, a quién se le asigna un respirador y a quién no, quién vive y quién muere. Van a tener que tomar estas decisiones los demás médicos del mundo y también en Bolivia. Y nadie quiere tomar esas decisiones, pero aquí en Holanda, por lo menos desde que comienzas tus estudios de medicina, te informan y te enseñan que esto es parte del ser médico. John Soria es neurocirujano del Erasmus Medical Center en Rotterdam, Holanda, uno de los hospitales más grandes de Europa. Este centro médico, afiliado a la Universidad de Erasmus, es considerado el número 1 en formación médica en Europa y uno de los más reputados a nivel mundial. Lo que es interesante es que se trata aquí ahora de una filosofía mucho más existencial, ¿no? Donde típicamente los holandeses en el ámbito médico somos mucho más críticos de lo que constituye una vida que en nuestra opinión merece ser vivida. Es un tema sensible porque muchas veces recibimos crítica fuerte especialmente Estados Unidos, ¿no? Pero también de países donde la religión pesa más fuerte, como por ejemplo el sur de Europa, ¿no? Francia también incluso, donde la filosofía médica es haces todo por todos los pacientes, no discriminan. Y no es que nosotros discriminemos en sí, pero sí somos más críticos cuando se llega a cierta edad, cantidad de enfermedades con la que nos llega la gente, ¿no? Si un individuo de 90 años nos llega, que ya tuvo múltiples cirugías cardíacas y tiene diabetes y ya tiene pulmones muy malos, y encima le da una infección con COVID-19. En Holanda, difícil que algún hospital te diga ven, porque tus posibilidades de que sobrevivas eso en forma sensata, en forma en la que nosotros decimos aquí en Holanda que esa vida tiene sentido, es casi nula. Y por eso nosotros en Holanda somos mucho más hábiles de esparcir todos estos casos de enfermos que están llegando y muchos, la mayoría no llegan ni siquiera al hospital y siquiera a los cuidados intensivos. Entonces ese es el problema con el que se ven enfrentados todos estos países, ¿no? Todas esas historias de terror que llegan de Italia y de España, donde no saben qué hacer con todos los pacientes. Gente que ya está prácticamente moribunda y sabes que no hay posibilidad de que sobrevivan, igual los hacen ocupar camas que podrían salvar a otras personas, ¿no? Y ahora ellos se ven enfrentados con la necesidad de tener que hacer estas decisiones, ¿no? De decir quién es el que más posibilidad tiene de sobrevivir esto. Y así como tú me hablas desde una postura tan europea, tan de Holanda, de una filosofía tan particular del país, es inevitable que también tú ahorita estés con sentimientos muy, muy encontrados, porque bueno, tu padre vive acá y tiene que estar sujeto a la realidad y a las limitaciones de Bolivia. Claro, y no hay forma alguna para mí para intervenir en eso, ¿no? Si algo le fuera a pasar, yo no puedo viajar a Bolivia, no puedo simplemente. Como tú dices, ¿no? Él se ve expuesto a este sistema médico sumamente limitado, ¿no? Es duro reconocer esto, pero te seré honesto, antes de esta crisis también ya tenía esas dudas, ¿no? Los demás familiares de su edad que no están en Bolivia también me tienen bastante preocupados, porque en ese sentido tampoco hay muchas cosas más que nosotros aquí podamos hacer, ¿no? En sentido médico. Aquí igual se nos mueren, ¿no? O sea, la base del tratamiento de esta enfermedad se centra alrededor de mantener vivo al cuerpo hasta el punto en el que el sistema inmune, si es que todavía es capaz de hacer eso,
aprenda a reconocer al virus y a vencerlo. Mientras no exista una vacuna o tratamientos específicos para los pacientes de COVID-19, incluso en los países más desarrollados los esfuerzos se centran únicamente en poder frenar la velocidad de expansión de la enfermedad. Es posible que las estimaciones de casos en Bolivia no reflejen la cantidad real de contagiados. Sin embargo, todo parece indicar que la pandemia no ha logrado extenderse de manera descontrolada. Al parecer, la cuarentena ha cumplido con su cometido, pero es imposible pensar en prolongar una medida como esta de manera indefinida, ya que podríamos enfrentarnos a un descalabro social y económico si el país sigue paralizado. Acá en Bolivia, en cuanto se dio el primer caso, quien ha tomado una lección aprendida ha sido Oruro. Agarró y dijo, cerramos fronteras, se cierra el acceso a Oruro, cuarentena total, inmediatamente. El primer caso. Hola. Buenos días, señor gobernador. Gracias por acceder a esta entrevista. ¿Nos podría contar un poco cómo se decidió empezar la cuarentena incluso antes de que se la declare a nivel nacional? Ya, de acuerdo. En su momento, cuando nosotros nos enteramos del primer caso cero, pues hemos instruido primero tomar decisiones muy drásticas. Uno, hemos suspendido las clases mediante la dirección departamental, mi persona lo ha instruido, y la dirección departamental, la dirección distrital sacó una decisión y se suspendió las clases acá en Oruro. Luego de eso, ya hemos pensado entre una cuarentena municipal en la cual tenemos coordinado esto en coordinación con la Alcaldía Municipal de Oruro. Hemos coordinado con todas las juntas vecinales, con los comerciantes, transportistas, gremiales, para poder entrar en una cuarentena municipal. Esto también así consensuado con los 35 municipios, o sea, con los 35 alcaldes municipales del departamento de Oruro, no solo la capital. Ha sido muy difícil porque hay muchas personas que son asalariadas nomás, especialmente en transporte, un 60% son asalariados. Esa gente es lo que más necesitaba y más necesita en este momento el apoyo para su canasta familiar. Estamos ya trabajando como gobierno departamental la parte socioeconómica. Vamos a trabajar esa parte para ver cómo ahora encaminamos, porque nosotros hemos empezado más antes que a nivel nacional. Como gremiales, transportistas, comerciantes, juntas vecinales, asamblea departamental, todos nos hemos unido a este acto, la policía, el ejército, y yo creo que eso ha sido el mejor éxito de Oruro, la coordinación entre todas. Acá no se ha llevado ninguna autoridad. Acá el resultado de Oruro en este momento es del pueblo de Oruro y del departamento de Oruro, no así de las autoridades. Eso tiene que ser muy claro. Gracias a la reacción inmediata de las autoridades y de la población, Oruro experimentó casi un mes de silencio epidemiológico. Sin embargo, en los últimos días se identificaron nuevos casos. Esto no significa que una medida como la cuarentena no sea eficiente. Lo que sí queda claro es que el virus es implacable y no es posible disuadir a todas las personas de que no actúen de manera imprudente. Algo que tenemos que tener claro es que no vamos a evitar que el virus desaparezca como tal. Uno de los elementos fundamentales que se está hablando de por qué se toman todas estas medidas es para aplanar la curva. ¿Qué significa esto, aplanar la curva? Significa de que no hayan muchos casos en poco tiempo. O sea, sabemos que sí o sí, por más que tomemos medidas muy drásticas, la gente se va a enfermar. Siempre hay un margen que no vamos a poder cubrir. Y ese margen, esa brecha que no vamos a poder cubrir, lamentablemente es la conducta humana. ¿Correcto? Siempre el humano va a tender a desobedecer, a ir en contra de las reglas preestablecidas. Ahora los esfuerzos están centrados, por lo que estamos viendo, en ver quién circula, quién no circula, si cumple o no cumple la cuarentena, pero poco estamos viendo si nuestros hospitales y el personal de salud está primero si está capacitado. Estoy viendo mucho desconocimiento, al menos durante las primeras semanas. Hemos visto con indignación escenas donde el personal médico se opuso a recibir pacientes infectados con coronavirus. Juzgamos sus acciones y los fustigamos en medios de comunicación y redes sociales. Nuestra visión se ha situado desde la perspectiva de qué pasaría si nosotros, a un ser querido, se encuentra en la posición de requerir atención urgente. No hemos hecho un ejercicio de empatía para pensar en el personal médico que también pone su salud y la de sus familias en riesgo, ya que la cercanía que tendrán con la enfermedad los sitúa en una posición de altísimo riesgo.
Y así nos piden a nosotros que estemos en el turno, en la guardia, 24 horas atendiendo, sin darnos condiciones. Lo mismo está ocurriendo en todo lo que es el altiplano, la misma situación. Decirle que como Colegio Médico Provincial nosotros estamos muy preocupados, nos hemos declarado en estado de emergencia. Que no tenemos capacitación, o sea, lo primero que pedimos es que nos capaciten. Tenemos que habilitar la sala COVID. No podemos poner más en riesgo la vida de nuestros profesionales. Si el equipo de salud de cualquier pueblo hoy día se infecta porque no nos den barbijos y lentes, ¿quién se va a ocupar de atender los nuevos casos? Y eso causa mucho temor en muchos de nosotros, ¿no? Porque antes todavía estábamos con la impresión, ¿no? De que, bueno, son los mayores que sufren esto en ámbitos más serios. Y los jóvenes, por lo general, solo sufren síntomas como comparables a la gripe, ¿no? Y se te pasa y ya. Y luego llegaron los datos de que personal médico es mucho más susceptible a la enfermedad simplemente porque la dosis con la que estamos expuestos es mucho mayor a la que uno en la calle puede encontrar, y por eso la enfermedad parece ser mucho más severa en el personal médico que se infecta. Están llegando nuevas informaciones que parece que hay un índice bastante alto en todos los infectados de coronavirus, que sufren la pérdida de la habilidad de poder oler y percibir sabor en la boca. Ahora, no sé si eres familiar con semejantes casos, pero te puedo informar que una persona que pierde esos sentidos pierde mucho del goce al que estamos acostumbrados como humanos. En la medida en que los casos aumenten, y van a hacerlo, nuestros médicos tendrán que lidiar con la falta de equipos de protección personal, así como medios para tratar a los pacientes. Entonces, además de exponer su seguridad, sufrirán la frustración de una población asustada y enfurecida al sentirse desatendida. Mientras vemos a las autoridades afanadas en temas logísticos, se repite algo sistémico en el país. Las condiciones de trabajo de los médicos son olvidadas. En este caso no solo se trata de un tema de equipamiento, se debe ver el tema de capacitación y apoyo psicológico. Las instituciones de salud, tanto privadas como públicas, seguridad social y demás, están sufriendo y están peleando por conseguir mamelucos de bioseguridad, guantes de nitrilo y barbijos N95 de triple capa que ya no hay en el país. Ya debimos haber preparado lo que llamamos centros de referencia, que son centros armados de atención médica que tú tienes que tener en un solo lugar. ¿Para qué? En este caso, pacientes que requieren sí o sí atención médica y que son un potencial foco de infección, cuidarlos. Los expones menos a ellos, tienen que ser centros altamente especializados. Los expones menos a ellos, expones menos a su familia. No tienes personas infectadas en distintos puntos de una ciudad, y tienes también un grupo de profesionales especialistas que los están atendiendo, pero no tienes a un montón de especialistas comprometidos, sino que tienes un grupo pequeño comprometido, y que en el caso de que se infecten, que puede pasar también, tú lo que agarras tienes capacidad de reemplazo de personal. Entonces, ¿cómo deberíamos reestructurar la estrategia para contener el avance del virus? No te queda nada más que agarrar y sentar en una mesa Estado, sistema público, seguridad social y privados, que hasta ahora no lo han hecho. Esto se trata de coordinación, y no coordinación solo entre las instancias del Estado. Esta es una coordinación entre los sectores, los subsistemas. Y es ahí el problema. ¿Qué va a generar esto? Cuando sobrepase centros de referencia el sistema público, porque el gobierno solo está pensando que es el sistema público, perfecto, va a haber dos líneas. Como la seguridad social es el grupo donde aporta gente siempre, quizás no van a querer meterse ahí para generar un problema, se van a meter a lo privado. Cuando eso sea rebasado, se van a meter recién al subsector, van a volver al subsector público, que es de la seguridad social.
en vez de entrada, en vez de generar todo este tema, ya sentarse y hacer mesas de coordinación. No estoy hablando de diálogo. Estoy hablando de un principio básico de la humanidad, que es solidaridad. Bajo un principio de solidaridad, sentarse, transparentar la información de lo que viene y decir, señores, necesitamos de los privados, necesitamos de la seguridad social y necesitamos del sector público. ¿Qué hacemos? ¿Y cómo empezamos? Las recomendaciones, nos parece, si bien hay que cumplir las recomendaciones para el sistema de salud, pero también hay que ponderar a largo plazo el factor económico. ¿A qué voy a esto? Si nuestro Estado deja de percibir recursos, si las empresas dejan de trabajar y dejan de pagar impuestos como corresponde, se traduce en menos dinero para el sistema de salud, tanto para la seguridad social, las cajas, como para el sistema público. ¿Cuáles son las proyecciones de Holanda? ¿Cuándo vamos a poder sentir un poco el alivio de que este asesino silencioso empieza a dejarnos en paz? Quisiera poder decirte algo acerca de eso. Es bien difícil. Las cifras con las que comenzaron hace un mes, cuando ya todos se comenzaron a realmente dar cuenta de lo serio que era esta situación, lo que es esta situación, es un marco de unas 7 a 9 semanas. Y eso está basado en los modelos que se han visto en la China y en Corea del Sur y en Italia. Pero ahora igual se está viendo que este proceso que es todavía muy dinámico no se deja predecir. Y las otras proyecciones que están saliendo es que probablemente cuando tú dejes de ser tan estricto con todas tus limitaciones sociales y tus cuarentenas, llegue una segunda ola de infecciones, ¿no? Y bueno, para Holanda no sé realmente dónde estará este límite. Ahora todos están enfocando hasta plazos para fines de mayo, principios de junio, pero bueno, todo también está muy motivado por presión de ámbitos sociales y económicos. Estamos viviendo un fenómeno donde el virus ha actuado como el gran nivelador entre los humanos del mundo. La desventura hace que sintamos que estamos unidos en igualdad de condiciones, aunque eso solo sea en apariencia, ya que al tratarse de una crisis de magnitud global, cada país está en realidad solo y tendrá que valerse por sus propios medios y asumir medidas en relación a sus recursos. Tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones como Estado, así que el éxito o el fracaso de lo que vaya a ocurrir en gran medida estará en manos de nosotros, los ciudadanos. Lo que siempre se descuida en cualquier tipo de emergencia o desastre es el post. Es lo que nos queda después. ¿Cómo se resuelve lo que nos queda después? Con un buen trabajo de coordinación, lo que está diciendo la coordinación con los actores en el durante. Ahora, lo que nos va a venir después es un país golpeado. Muchos están viendo esto como una oportunidad, porque ahorita nos van a llegar y están pensando que nos van a llegar respiradores de donación, nos van a llegar camas, vamos a terminar de equipar hospitales, terapias, y eso es lo que pasa usualmente cuando no se coordina en el post. Esto ha pasado en Haití en el terremoto del 2010, ¿correcto? Ha pasado en Haití, ¿ya? Ha pasado en el gran terremoto de China del 2008, ha pasado en crisis humanitarias. No has coordinado con todos los actores y en el post, ¿qué te quedan? Te quedan grupos aislados y segmentados que no se van a entender. De nada te va a servir tener mega infraestructura, te va a servir todo lo que va a quedar. Vas a tener 4 sectores peleados. Pero hay un sector que es la suma de todos, que va a ser el más complicado, que es la población en general. Se va a generar un fenómeno de indignación colectiva y desconfianza. Al final la pandemia va a ser superada, de eso no cabe duda. Algunos países saldrán más vapuleados que otros, tendremos que sobrellevar las secuelas sociales y económicas, pero la vida retomará su curso de normalidad. En ese punto debemos tratar de no apresurarnos en dejar atrás lo que nos mantuvo en zozobra. Experimentaremos muchos cambios, desde laborales a personales. Seguramente seremos otros.
Esperemos poder sacar como personas y como sociedad las mejores lecciones aprendidas. En las siguientes entregas del podcast exploraremos el impacto psicológico de una cuarentena prolongada, la reconfiguración del tablero político en el mundo y cómo ha sido afectado nuestro país, donde la pandemia llegó justo cuando nos reponíamos de una severa crisis política y social y las elecciones quedaron suspendidas.